El carácter de Dios, nuestro tema del año, y nuestra serie de el capítulo 40 al 46, Dios no acepta comparaciones. ¿Qué será? Bueno, entonces en el día de hoy, a partir de lo que nos dice Isaías 43, entonces vamos a mirar de qué manera lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en ese momento que ellos estaban viviendo tiene que ver con nosotros y con nuestro llamado. Vamos a ver cómo ese amor incondicional de Dios hacia su pueblo, su obra redentora y salvífica, nos incluye a nosotros y trae consigo un llamado a conocerlo como el único Dios verdadero y a ser testigos de Él. Es una bendición poder, cuando estudiamos la palabra, ver la manera como se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y cómo esa palabra que el Señor le dijo al pueblo de Israel hace siglos, también es un mensaje propicio para nosotros el día de hoy. Entonces, en nuestra serie, El Señor no acepta comparaciones, hemos visto en el capítulo 40 la única fortaleza y esperanza infalible. En el capítulo 41 vimos el único que brinda seguridad. Y en el capítulo 42 vimos el único que conduce a la verdad. Hoy ese 8 días lo vimos. Y el día de hoy vamos a ver el único redentor y salvador según el capítulo 43. Entonces vamos a dividir este capítulo en 5 secciones para que nos quede mucho más fácil poder comprenderlo. Y vamos a iniciar nuestra lectura y estudio bíblico con los versículos del 1 al 7. Esa porción la hemos titulado El Señor destaca sus atributos e incondicional amor. Hemos visto durante el tiempo de alabanza esos atributos del carácter de Dios. Y eso está en línea con lo que nos dice esta porción de la palabra. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos, gloria y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por las verdades que hoy tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas tú hablando a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros y mostrándonos tus verdades, mostrándonos, Señor, las implicaciones que tiene tu palabra en nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús, amén.
Muy bien, entonces empezamos con el versículo 1. Este versículo 1 inicia con una palabra ahora. Dice, ahora así dice Jehová. Esta palabra inmediatamente nos conecta con el capítulo 42, donde terminamos hace 8 días, con el lamento de un siervo inútil, donde se refería Jehová a la idolatría de su pueblo. Y hoy continuamos entonces esa meditación del Señor, donde Él ya empieza a cambiar su discurso y el Señor destaca sus atributos como creador y como formador. Todos sabemos que el Señor pues es creador, pero ¿qué significaba eso para el pueblo de Israel? ¿Qué significaba que los hubiera formado? Resulta que esto estaba poniendo un fundamento de confianza en el pueblo para lo que continúa diciendo en este mismo versículo. Dice, no temas, porque yo te redimí. Y vamos, para poder entender mejor estos primeros 6 versículos, vamos a examinar la implicación de esa palabra, no temas. Ese por qué, porque el mismo Dios está diciendo, ¿por qué no hay que tener temor? Y lo primero que dice es, porque yo te redimí. La palabra redención tiene que ver con ese precio de rescate que yo pago para rescatar un rehén. En ese caso, el Señor rescató al pueblo de Israel de donde estaban en esclavitud en Egipto. Y aquí el Señor, de una manera especial, le dice a ese pueblo, no temas, porque yo, o sea, yo, Jehová, el creador, el que los formé, yo soy ese que pagó precio por ti. Y esto tiene una implicación muy especial para el pueblo de Israel en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ser libres, porque ellos necesitaban salir de esa esclavitud, de ese sometimiento. Pero asimismo, como lo planteé al comienzo, vamos a empezar a hacer una conexión hacia nosotros. ¿Qué implica esto para nosotros hoy? ¿Será que esta palabra es vigente también para nosotros? Amén, lo es, lo es. Para el pueblo de Israel era importantísimo ser liberado de la opresión. Ellos tenían unas necesidades específicas y por esa razón la redención en el Antiguo Testamento se percibía principalmente en términos físicos, en términos temporales, inmediatos, de lo que el pueblo necesitaba en ese momento. No obstante, para nosotros hoy, como redimidos, que estamos bajo el nuevo pacto, también tiene una implicación diferente esa redención. Nosotros también éramos esclavos del pecado cuando estábamos en el mundo y hemos sido libres a partir del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, nuestro alcance como redimidos es en términos espirituales y eternos. Jesús decía, voy a preparar una morada para ustedes. ¿Sí? Esto nos indica que nuestra mirada actualmente frente a la redención es una mirada eterna. Es diferente. Ya no estamos con los ojos puestos en lo que pase acá. Sí, somos ciudadanos del reino y tenemos que vivir vidas de testimonio, pero con la mirada puesta en las cosas eternas. Dice también la palabra que el Señor nos dice que no tengamos tesoros en la tierra, donde el hollín, el orín, ¿cierto? O sea, puede corromper la polilla, sino que hagan tesoros en el cielo. Es justamente eso lo que el Señor quiere para nosotros hoy, ciudadanos del reino, discípulos del siglo XXI.
nosotros que podemos dar testimonio como lo hicieron los israelitas. Éramos esclavos del pecado y no teníamos esperanza, pero hoy el Señor nos recuerda a través de lo que le dijo a Israel. Esta palabra nos dice hoy: ustedes también son mis redimidos, y podemos cumplir ese propósito como redimidos a través de las relaciones que tenemos en esta tierra, de una vida de testimonio en nuestro trabajo, de una vida de testimonio en nuestras relaciones interpersonales, familiares, en esos comportamientos que tenemos en las diferentes áreas de nuestra vida, pero siendo diligentes siempre en recordar que nuestro mayor objetivo será glorificar al Señor. Sigue diciendo el texto: no temas, porque yo te puse nombre, mío eres tú. Aquí continúan las razones para descansar confiadamente y sin temor. Aparte de que el Señor nos redimió y por eso no debemos tener ningún tipo de temor, también le pertenecemos. Nos habla de identidad. Él nos puso nombre. Para el pueblo de Israel, que le dijera esto el Señor y lo afirmara en su identidad y en que puso nombre, era algo conocido para ellos. El Señor cambió el nombre de Abraham por Abraham, padre de naciones, y de esa misma manera cambió el nombre de Jacob, usurpador, por Israel, quien iba a ser más adelante el padre de esta nación de Israel. Entonces, el Señor ahí seguía hablándole a su pueblo, y en el versículo 2 nos dice, o le dice al pueblo de Israel más bien: no temas cuando pases por las aguas, ¿cierto? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, que el Señor ahí está afirmando a su pueblo en que cuando ellos, les está recordando, cuando pasaron por el Mar Rojo, cuando ellos fueron liberados de la esclavitud, lo vieron a Él, ¿cierto? Pero también estaban cerca a ser liberados del exilio, y necesitaban también ser afirmados en que la presencia de Dios estaría con ellos. Pero aquí hay una palabra que es clave para entender bien este versículo, y es cuando pases. No dice si pasas. Ese cuando pases lo que está haciendo es garantizar que ellos iban a tener dificultades. Y ahí viene para nosotros entonces la asociación o la conexión con nuestras vidas. Nosotros también pasaremos por ríos, por fuego de prueba, por tormentas y dificultades, pero la presencia del Señor es nuestra garantía. Nuestra garantía no es que no vamos a pasar por pruebas y dificultades, sino que el Señor va a estar con nosotros, su presencia va a estar con nosotros como lo estuvo con el pueblo de Israel y como se lo está diciendo aquí al pueblo. Asimismo, en el versículo 3 continúa: porque yo, Señor tuyo, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Espectacular. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Seba, a cambio de ti. Entonces aquí el Señor sigue afirmando su carácter y nos habla de las diferentes dimensiones de sus atributos. El primero, el Señor, Jehová. Para que haya un Señor hay súbditos, ¿cierto? Dice Dios tuyo, Dios tuyo. Eso hace que ellos empiecen a sentir esa confianza
y de que desaparezca el temor, porque es el Dios tuyo el que está hablando, el Santo de Israel, pero remata diciendo, tu Salvador, tu Salvador. Y esta palabra se cumple cuando Dios libera al pueblo a través de el rey Ciro de Persia, y en esa guerra le entrega en manos de Persia a Egipto, a Etiopía y a Seba, y todo cumpliendo la palabra que le había dado en ese momento al pueblo de Israel. Y no solamente que el rey Ciro los libera, sino que también contribuye para que ellos vuelvan a Jerusalén a construir su casa. Aquí vemos cómo el Señor sigue afirmándolos para que no teman, sigue dándoles razones para que puedan vivir de manera confiada y sin temor. Y asimismo para nosotros también viene esta palabra. Él nos ha liberado como regalo divino, como amor incondicional, no porque no lo mereciéramos. Y esta salvación tiene un impacto transformador en nuestras vidas y es lo que le da sentido a todo esto que estamos reflexionando en esta mañana. Cómo impacta la redención y la salvación que el Señor nos ha dado en nuestro caminar cotidiano. Es importante meditar en esto. La palabra de Dios nos dice que hemos sido salvos por gracia y que esa gracia se ha manifestado a todos los hombres y que nos enseña que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo de una manera sobria, de una manera piadosa, justa. Ese es el llamado y es el resultado de la salvación de Dios en nuestras vidas. También nos dice la palabra que en Tito 2:11, es un versículo que me parece precioso, y nos dice que todo esto que el Señor nos ha dado es para que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio por cada uno de nosotros, sin que lo mereciéramos, no hicimos ningún punto. Él salvó a su pueblo allá y nos ha salvado a nosotros hoy. Y continúa diciendo, se dio por sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Esa es la obra salvadora que el Señor ha hecho. Por esa razón podemos afirmar que la cruz es el símbolo definitivo de su amor por nosotros, mostrándonos que Dios estaba dispuesto a sacrificarse por nuestra redención. Esa es la certeza que tenemos. Y en quinto lugar, otra razón por qué no temer, porque Dios es nuestro Redentor, es el hecho de que Él nos ha amado. Le dice al pueblo de Israel, porque a mis ojos eres de gran estima. Aquí le está hablando ¿a quién? A Israel. Le dice, eres honorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Diré al norte, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Aquí el Señor sigue presentando a su pueblo un mensaje esperanzador de amor incondicional. A esos israelitas en cautiverio en Babilonia los está afirmando en que ellos son de gran estima para Él. ¿Y será que ellos habían hecho algún mérito para ser de gran estima para Él? Era un pueblo infiel, era un pueblo idólatra, desobediente. No obstante, el Señor aquí les dice, porque a mis ojos son de gran estima. Eres honorable y yo te he amado.
O sea, ellos son honorables por el amor de Dios, por su misericordia y no por sus méritos personales. Ese es el efecto de la redención. La redención restaura el honor, restaura el valor de las repercusiones que ha tenido la esclavitud en esa víctima. Y en el versículo 7 nos sigue diciendo: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aquí es una clara afirmación de propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas y que tenía para ese pueblo? Para ese pueblo quería que fueran sus testigos, que dieran la gloria que a Él le pertenecía por todo eso que ellos habían hecho, que Él había hecho por ellos. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito divino, cada uno de nosotros como amados, como redimidos, como salvados por el Señor, somos responsables de honrar a Dios con nuestras vidas. Y continuamos con los versículos 8 y 9. Y esos versículos tienen como título: el Señor reta a los adoradores de ídolos a que presenten pruebas de la divinidad de sus falsos dioses. Nos dice: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdades. Fijémonos que en el contexto de este capítulo Dios habla a su pueblo declarándoles que Él es el único que redime, el único protector, el único salvador. Y en medio de todo ese discurso que venimos viendo, ¿qué hace? Hace una pregunta irónica: ¿quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? ¿Quién? Pero a pesar de eso, lo ignoraron. El pueblo sigue ignorándolo. ¿Será que nosotros a veces ignoramos lo que Dios nos dice? ¿Será que hay alguna conducta que necesitemos cambiar? ¿Será que a veces somos sordos y somos mudos, como lo era el pueblo de Israel? Yo creo que muchas veces lo hemos sido en diferentes áreas de nuestra vida. A veces decimos, bueno, eso era para Israel, que tenían dioses, imágenes, pero ¿qué de nosotros? Cualquier cosa que robe nuestra atención más que el Señor se convierte en un ídolo. Entonces ahí es donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que identificarlo, y si Él es el Señor de nuestras vidas, tenemos que rectificar. Estamos a tiempo cada día que vivimos de arrepentirnos. Ese es el llamado, a examinar permanentemente de qué manera esa redención que el Señor ha hecho con nosotros, esa salvación y ese llamado, realmente afecta nuestras vidas en lo cotidiano. El Señor continúa en los versículos 10 al 13, confrontando a su pueblo en condición de testigos de Él. Él aquí hace un contraste entre ese llamado que le hizo en los anteriores versículos al pueblo y esa nueva afirmación que Él les hace acá. Jehová les dice: ofrezcan testimonio, ustedes tienen mucho que decir, de todo lo que he hecho con ustedes. Preséntense. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue quien salve, no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. ¿Qué somos? Testigos, dice Jehová, yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano se libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Aquí vemos cómo el Señor, a través de esta confrontación, también afirma su soberanía y su omnipotencia en todo lo que Él hacía. Es una invitación también a que ese pueblo reflexione de su conducta, pero también es una reflexión para ti y para mí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no asumimos esa responsabilidad que tenemos como testigos. Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en nuestros deseos, en nuestras metas, en nuestros sueños, que en sí no son malas, pero si nos alejan del Señor, sí. Y eso no es lo que el Señor quiere, porque Él claramente nos lo ha venido reiterando: para gloria mía los he creado. Cuando hablábamos de la redención, hablábamos de la importancia y de la diferencia que tiene establecer lo que era para este pueblo la redención, y era que se limitaba a lo material, y el impacto que tiene hoy en día. Y hoy en día nosotros, como creyentes, como discípulos, tenemos que estar alerta, porque a menos que nosotros estemos realmente comprometidos con ese propósito y estudiemos la palabra con juicio, nosotros podemos ser vulnerados por diferentes corrientes teológicas que hay en nuestro entorno. Nosotros tenemos en el entorno corrientes que nos pueden llevar a idolatrar cosas que parecieran buenas. La teología de la prosperidad que se enfoca en nosotros tiene que ver con ese enfoque que tenía el pueblo de Israel, que era el prosperar, pero aquí en la tierra, ¿cierto? La teología de la liberación también, esa que se enfoca en el pobre, en el necesitado, en lo social, en lo histórico, en lo político. Pero si ese es el enfoque y no esa mirada que el Señor nos pone en lo eterno, estaríamos fallando. Recordemos lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Somos testigos? ¿Somos testimonio? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Tenemos al Espíritu Santo. De parte de Dios hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Testigos de qué? De todo lo que Él ha hecho en nosotros. Hay una misión, hay un propósito para nuestras vidas en todo lo que hacemos, y es ser testigos, pero no solamente testigos, sino testimonio. Por eso los invito a que estemos pensando: ¿somos testigos y o somos testimonio? Podríamos ser testigos y decir: sí, el Señor me salvó, el Señor me sanó, me libró, me proveyó. Pero en lo cotidiano, ¿cómo se refleja esa obra del Señor en nuestras vidas, el hecho de ser testigos? ¿Será que la gente sabe de Dios al vernos en la forma que hablamos, en la forma que actuamos, las decisiones que tomamos, cómo nos comportamos? Esa es una muy buena pregunta. La invitación está abierta para cada uno de nosotros, ¿no? Así como lo estaba para el pueblo de Israel al confrontarlo.
El Señor soñaba con una nación fiel, una nación que lo adorara, que le diera el primer lugar. Ese era el propósito de Dios con su pueblo de Israel y se extiende también a nosotros. Ahora, en la cuarta porción de este capítulo, del 14 al 21, la hemos titulado El Señor como Redentor de su pueblo hará juicio sobre Babilonia y promete cosas nuevas. Versículo 14, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. 15. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Aquí vemos cómo aparecen nuevos atributos de Dios. Aparece Él como el Santo de Israel, reitera que es nuestro Redentor, recuerda que es el Creador y el Rey. Es decir, nuevamente afirma su soberanía, recuerda lo que hizo por este pueblo al liberarlo de la esclavitud. Cuando levanta los muros de agua para que pase el pueblo y luego viene y cierra nuevamente el Mar Rojo. Eso es algo poderoso. Nosotros hoy lo vemos en películas y no nos alcanzamos a imaginar que eso fue verdad y que no son efectos especiales, que fue algo que el pueblo vivió, y aquí el Señor se lo está recordando a su pueblo para afirmarlo en lo que Él iba a hacer por ellos al liberarlos del exilio de Babilonia. Asimismo, continúa diciendo en el 18 y el 19 que hará cosas nuevas. Esta es una promesa preciosa para ese pueblo, aunque parece contradictoria. Le dice, ustedes son mis testigos, pero les dice, no se acuerden de lo pasado. Y la connotación acá es, miren lo que viene, se vienen cosas mejores. Yo los voy a liberar del exilio de Babilonia. Él iba a hacer algo especial cuando levantó a este rey benévolo, a Ciro. ¿Para qué? Para que los liberara, y no solamente los liberara, sino que proveyera para que regresaran. Y los afirma en que él iba a obrar y los iba a sustentar en ese trayecto por el desierto. Y por eso afirma que él iba a dar agua en el desierto, que iba a brotar, porque era una de las preocupaciones que podía tener ese pueblo. Recuerden que las preocupaciones del pueblo en ese momento eran inmediatas, eran terrenales, no eran tanto como las de ahora de nosotros de me voy a salvar, ¿qué va a pasar? No, nosotros no estamos de pronto en un contexto de guerra donde necesitemos que nos liberen, estamos en un contexto diferente, pero ese pueblo, cuando recibe esas palabras, son preciosas. Cuando él promete que va a hacer cosa nueva, que aún las bestias del campo lo iban a adorar. Era tan precioso
saber que Jehová iba a hacer brotar agua en el desierto. Imagínense cómo sería eso de maravilloso, que hasta estas bestias iban a adorar a Dios. Asimismo, nosotros tenemos que tener presente que Dios está trabajando en nuestras vidas de maneras nuevas e inesperadas. Hay que confiar en esto, incluso aunque las cosas parezcan inciertas y desconocidas. Recordemos lo que nos dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Señor hace cosas nuevas en nuestra vida porque Él tiene un propósito especial. El versículo 21 nos dice que este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Nuevamente reitera, propósito, un propósito de que el mundo viera lo que Él había hecho con su pueblo y este pueblo lo publicara. Eso era lo que Dios quería ya, pero asimismo es lo que quiere para ti y para mí hoy. Este pasaje nos llama a reflexionar nuestro papel como pueblo de Dios, como pueblo, con esa responsabilidad tan grande que tenemos, de mostrar que somos diferentes. ¿Será que mostramos eso? A veces se dificulta. Y en la última porción del capítulo, que va del 22 al 28, nos dice, el Señor es lo titulamos, el Señor es el único que puede perdonar y olvidar los pecados, porque ese es el versículo central de toda esta lectura. Pero vamos a hacerla completa y analizar qué implicaciones tenían todos estos rituales. Versículo 22, y no me invocaste a mí, oh Jehová, sino que de mí te cansaste. Discúlpeme que leí oh Jehová, es oh Jacob. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. 26, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por lo tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Tremendo, ¿no? Es una queja del Señor hacia la forma como este pueblo estaba ofreciendo su sacrificio. Dice versículo 22 y 23, y no me invocaste a mí, oh Jacob, antes de mí te cansaste. No me trajiste a mí mis animales de holocausto, ni a mí mis sacrificios. Es decir, el pueblo había fallado a su compromiso con Dios y estaba ofreciendo ofrendas de dientes para afuera, lo podríamos decir en términos coloquiales. No lo estaba haciendo con la actitud que Dios se lo había mandado. Dice, no te hice servir con presente, ni te hice fatigar con perfume. Allí Dios instruyó sobre el tema del perfume. Desde el Éxodo el Señor tenía todo un protocolo de cómo debía ser la elaboración del perfume. Inclusive en el versículo 24 dice, no me compraste caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Antes de que me hicieras servir en tus pecados, me has fastidiado con tus maldades. Dios no recibía esos sacrificios que no provenían de un corazón realmente arrepentido, de un corazón realmente agradecido. Cuando utiliza la frase la caña aromática,
tenía que ver igualmente con las instrucciones que él había dado desde el Éxodo 30, que era la manera como debían elaborar las especias para ofrecer el sacrificio en el tabernáculo. Entonces, el Señor, a partir de esto, nos invita también a examinar nuestras vidas y a evaluar nuestra relación con Él. ¿Es auténtica? ¿Es real? ¿Es consciente? ¿O es simplemente ritos religiosos que nos acostumbramos a orar, venir a la iglesia, leer la escritura, quizás compartir con otros? Pero ¿cómo está ese corazón? Recordemos, Dios no mira apariencias, Él mira el corazón. El versículo 25 les decía yo que es el central en todo esto, porque nos habla de ese momento de gracia que Él refleja en medio de todo ese mal comportamiento del pueblo. Él refleja su gracia, su amor, su misericordia, su amor perfecto e incondicional, mostrando al pueblo que Él borraba sus pecados. ¿Pero por qué? Por amor de Él mismo, por honor a la naturaleza de amor de Él. No porque el pueblo hubiera hecho ningún mérito. Y de esa manera, pues para nosotros esto es vigente. No hemos hecho nada. Somos siervos inútiles. Pero Dios ha dado ejemplo perfecto de perdón, de redención, de misericordia a través de Jesucristo. A pesar de nuestras faltas, Él nos perdona, así como perdonó al pueblo de Israel. Te perdona a ti y me perdona a mí. Todo por amor de su nombre, por su misericordia. Así que, mis queridos hermanos, es importante tener en cuenta que si Jesús es el único Redentor y Salvador, ¿qué implica esto para nuestra vida en respuesta a lo que Él ha hecho? ¿Qué implica para ti vivir en respuesta a la redención y la salvación? ¿Qué implica para nosotros ser testigos? ¿Somos testigos y testimonio? La Biblia nos ha venido contando toda una historia de redención. Esa historia hace que nosotros seamos parte de ella, nosotros somos los personajes de esa historia y el héroe es el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento estaba la preparación de lo que sería más adelante la venida de Jesús, y Jesús es el centro de la redención, es el único camino a la reconciliación y salvación del pecado. Por eso, como el pueblo de Israel podía hablar de que ellos eran redimidos de Egipto, nosotros fuimos redimidos del pecado. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y eso hace que nuestra vida cobre propósito, y ese propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Necesitamos comprometernos con ese llamado y mostrarle al mundo los resultados de esa salvación y de esa redención a través de vidas transformadas, vidas que reflejen esa obra preciosa para poder ser esos testigos de Él. Cuando nosotros realmente reconocemos que no pertenecemos a nosotros mismos, porque hemos sido redimidos, nuestra única respuesta racional, consciente, debería ser ofrecer nuestras propias vidas a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Oremos. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Muchas gracias porque hoy afirmas
ese plan y propósito que tienes para cada uno de nosotros. Y es que te glorifiquemos con nuestras vidas, que seamos como un perfume a tus pies, que seamos testigos y testimonio de las grandezas de tus misericordias, que te honremos, Señor, con las decisiones de nuestra vida, con relaciones justas, con relaciones piadosas, con vidas que realmente muestran la transformación que tú has hecho en cada uno de nosotros. Enséñanos, Padre, por nosotros mismos no lo podemos hacer, pero tú nos habilitas con el poder de tu Espíritu Santo. Permítenos ser testigos donde quiera que vayamos. Amén.